chicos, vamos a continuar, o mejor dicho, a terminar lo que es la explicación del tema número 5 referido a la empresa unipersonal. Recordemos que habíamos dicho que esta empresa es una de las más, por no decir importantes, pero es por la que más se constituye nuestro comercio en Bolivia. Es por el modo de constituirse, es muy fácil con el número con tu carnet y nada más, no necesitas como en las sociedades comerciales que puedas hacer un instrumento constitutivo como ustedes ya saben y ya lo han visto. En ese sentido también tiene falencias el tema de la empresa unipersonal en el hecho de que no tiene una normativa específica o que regule el tema de las empresas unipersonales. Por ello habíamos dicho de que se va a tomar en cuenta lo que es el comerciante individual. Recordemos que en el artículo 5 nos dice qué clases de comerciantes tenemos en Bolivia y esas clases de comerciantes son dos, ¿no ves? Las personas individuales y las sociedades, las personas jurídicas constituidas en sociedades. En ese sentido, también nosotros tenemos que hacer una analogía con el Código de Comercio. ¿Qué es analogía? Es una comparación. Cuando hay un vacío en algo que nosotros no tenemos conocimiento y tenemos que realizar también algún análisis, alguna interpretación, tenemos que referirnos a alguna normativa, a algo dispuesto en Bolivia para que podamos apropiarlo a lo que nosotros consideremos se puede realizar. En este sentido, tenemos que apropiar la norma del Código de Comercio a las empresas unipersonales. Repito, no van a encontrar como les digo, un artículo referido a la empresa unipersonal en el Código de Comercio. No hay, chicos. Vamos a apropiar el artículo 163 del Código de Comercio, en el cual nos dice de que, miren, aquí nos dice, las personas individuales, dice, entonces, si nos están hablando de personas individuales, así dice el Código de Comercio, hago aquí un pequeño paréntesis para decir que siempre cuando yo esté explicando, tienen que tener al lado su Código de Comercio y también tienen que tener, ¿qué? Su texto, ¿no ves? Su texto base, para que puedan también ir con las explicaciones debidas, ¿ya? En ese sentido, por favor, vamos a comenzar y vamos a ir diciendo, las personas individuales, entonces tendríamos que decir, las empresas unipersonales ejercen sus derechos o contraen obligaciones por sí mismas o mediante representación voluntaria, salvo los estados de restricción a la capacidad de ejercicio, en los cuales esa representación es necesario como institución auxiliar de la incapacidad de ejercicio y de la que instituye la ley. ¿Qué nos está hablando esta última parte? Es cuando nosotros no podemos o no tenemos, por ejemplo, la edad correspondiente para poder ejercer, ser mayores de edad, ¿no ve? Uno, o que tengamos alguna incapacidad y tendrían que representarnos a nosotros. Pero bueno, esta parte no está acomodada para las empresas unipersonales, mejor dicho. Las personas individuales ejercen sus derechos y contraen obligaciones por sí mismas o mediante representación voluntaria. Hasta ahí es lo que nos interesa con el tema de la empresa unipersonal. Por lo decimos, en el caso de las empresas unipersonales, la administración o representación será directamente realizada mediante una persona individual, el propietario, en este caso, sea este el propietario o representante legal. No crean, chicos, que por el tema de ser empresa unipersonal no va a tener el poder de representación. Yo puedo constituir mi empresa unipersonal y listo. Y voy a contratar a otra persona para que me represente. Puedo hacer eso. Puedo hacer eso. Entonces, quiero que lo tengan en claro que una empresa unipersonal igual es una misma organización que puede ser una sociedad, solamente que su tipo de constitución es más fácil, como les digo, es por carnet, nada más. Por lo demás, una organización puede tener los mismos aspectos en el tipo de, como les puedo decir, funciones, puede haber la parte contable, la parte jurídica, la parte administrativa, todo igual puede ser que una sociedad grande. Igual una empresa unipersonal se puede formar como algo grande, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahora vamos a hablar acerca de la responsabilidad de los administradores y representantes. La responsabilidad, chicos, cuando yo les dé también el trabajo, van a ver que la responsabilidad significa hasta dónde yo puedo responder con mi empresa.
¿A qué? A las obligaciones. Obligaciones son de tipo siempre de dinero y además obligaciones con empresas, con entidades que nosotros tenemos que inscribirnos, sabemos muy bien que tenemos que inscribirnos en él. Eh, en Fundempresa tenemos que inscribirnos en Servicio de Impuestos Nacionales, tenemos que inscribirnos en AFPs, licencias de funcionamiento y todo eso, ¿no? Esa es la obligación que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué dice? El tipo de responsabilidad que tiene una empresa unipersonal resulta ser un emprendimiento empresarial que puede ser realizado de forma individual sin necesidad de constituir una sociedad. Esa es la diferencia. Esta no posee personería jurídica y el titular de la empresa responde personal e ilimitadamente por las obligaciones de la misma. Es decir, chicos, esta es la única, algo contrario de la empresa unipersonal. Es por ello también que este último se han ido transformando de empresas unipersonales a sociedades de responsabilidad limitada. ¿Por qué? Por la responsabilidad. Es muy complicado, sobre todo con el tema de servicios de impuestos nacionales. ¿Qué pasa? Cuando te constituyes como empresa unipersonal, tu nombre entra con, primero al registro. Es decir, por ejemplo, mi nombre. Voy a poner Cobo, Cobo Neisa, empresa unipersonal, y ahí puedo poner, no sé, el nombre que quiera. Ya saben poner el nombre a sus empresas, ¿no? Puedo poner eh, empresa Sueños Felices, ¿no? O empresa Dulces Sueños, yo no sé, empresa unipersonal. ¿No? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando hay algún problema, no van a revisar por el nombre de la empresa, no van a revisar por el nombre de Sueños Felices o Dulces Sueños, nada, van a revisar por mi apellido. Entonces van a entrar y van a decir Cobo. ¿Y Cobo qué tiene? ¿No? Tiene, van a ir a la base de datos de lo que es el tema de derechos reales para ver si tengo propiedades, van a ir al tema de tránsito para ver si tengo movilidades. Lo primero que es impuestos nacionales es entran a lo que es la, ¿cómo se llama esto? A tus cuentas. Mandan una carta así, así les remite, sí, dicen en tales bancos hay estas cuentas e inmediatamente nosotros se pide el tema de la congelación de cuentas, pero no de la empresa, no de Sueños Felices ni de Dulces Sueños, sino de la persona Cobo. ¿Me entienden? Entonces, en ese sentido, ha generado mucha susceptibilidad y mucho riesgo. Por ello, este último han decidido las empresas unipersonales, las grandes que son en su mayor parte, constituirse como de responsabilidad limitada. Van a ver en el trabajo que les voy a dar también en lo que van a ir analizando que las sociedades de responsabilidad limitada solamente se limitan o tienen responsabilidad hasta el monto de sus aportes, nada más. No van a responder con su propiedad individual, con su patrimonio propio. En cambio, en las personas, en las empresas unipersonales, sí. Espero que esta parte les haya sido de mucha aclaración. Ahora vamos a hablar del control y distribución de las utilidades. Para ver el tema de las utilidades, ustedes como contadores, pues tienen que hacer pues el tema de un balance, ¿no? Al final de gestión, cuando ahí vengan si realmente han obtenido la empresa como empresa utilidades o solamente no o realmente hay una pérdida, ¿no? Entonces vamos a comparar con el artículo 167 del Código de Comercio en el cual dice dispone los requisitos indispensables para la distribución de las utilidades obtenidas. En el caso de las empresas unipersonales estamos haciendo la analogía. Si van a ir al 167 no dice así, ¿ya? Se tomará en cuenta el balance conforme a ley, el cual demostrará el estado real financiero de la empresa. Entonces, ¿cuál es el documento que refleja la situación actual de la empresa? Es el balance. Ustedes tienen que hacer ese balance como contadores y mostrar la realidad de la empresa. El artículo 171 del Código de Comercio dice, no pueden distribuirse utilidades mientras existan pérdidas no cubiertas de ejercicios anteriores. Entonces, mientras que hay pérdidas, no puede haber utilidades. Si se distribuye utilidades dejando de cubrir pérdidas de ejercicios anteriores, se incurre en la infracción y las consecuencias sancionadas por ley.
¿Me entienden? Entonces, chicos, hay que tener mucho cuidado con el tema de proporcionar el balance y decirles en qué situación está. Imagínense que nosotros podamos repartirnos utilidades sabiendo que tenemos acreedores o en este tema de la pandemia. Por ejemplo, ¿qué pasa? Ahorita nadie, seguramente la mayoría de las empresas no tiene utilidades y no deberían de repartir utilidades. Si más bien todo el proceso o lo que entra más bien a la empresa pueda cubrir todo lo que son planillas de sueldos, lo que son servicios generales, lo que es, no sé, pago de mantenimiento, no sé, todo cubrir, estamos muy bien. Y si no hay utilidades, lastimosamente por este año tendría que ver también el empresario de, de limitarse a ello, ¿no? De limitarse a ello. Ahora sí, registro en funda empresa. Esto es lo que les decía, cómo se constituye la empresa unipersonal. Los requisitos para el registro en funda empresa de las empresas unipersonales es la consulta del nombre. Primero, ¿qué es ese trámite? Es homonimia y la presentación de su cédula de identidad. ¿Qué quiere decir homonimia? Quiere decir que yo tengo que presentar y me dan un formulario para que yo ponga el nombre que quiero poner a la empresa y me van a decir si hay o no hay, porque puede haber repetición de nombres. Luego, dice que tiene que haber una fotocopia legible y sí corresponde su balance de apertura. No a todas las empresas unipersonales pueden exigir el balance de apertura, solo a las que tengan capital mayor a cuánto, a 27.736 bolivianos, ¿sí? Acompañado de la solvencia profesional del contador. Ustedes ahí bien intervienen para decir, para avalar este balance que están presentando. ¿Me entienden? Solamente para aquellas empresas unipersonales que reflejen un capital mayor a 27.736 bolivianos. ¿Entienden? En caso de ser menos, el capital de la empresa, es decir, con menos del monto señalado, no es necesario la presentación del balance y se inscribe en un día hábil computable a partir del día siguiente de su presentación. Entonces, lo único que necesitamos como empresa unipersonal para registrarnos en Funda Empresa, que nos va a otorgar el, ¿cómo se llama? El registro de comercio, la matrícula de comercio, es nuestro carnet de identidad y algún requisito más que nos van a pedir. Y muy importante, no todas las empresas que se están constituyendo como unipersonales presentan el balance, sino las que están mayores a 27.736 bolivianos. ¿Entendido, chicos? Entonces, con esto acabamos. Igual las empresas unipersonales tienen que cumplir con todo lo que dice la ley. El registro a fondo de empresa, NIDS, funcionamiento, Ministerio de Trabajo, Previsión, Caja Nacional de Salud, todos igual, a no ser que demuestren que no tienen dependientes, pero si son empresas grandes, unipersonales, sí o sí tienen trabajadores. Pero en algunos casos el empresario siempre quiere vulnerar la ley y tratan de hacer aparecer de que no tienen dependientes, no tienen trabajadores y por eso no se registran al Ministerio de Trabajo, tampoco Previsión y Caja Nacional de Salud. Entonces, bueno, eso debería controlar también la ley, Empresa y todo lo demás. En sí, con esto hubiéramos acabado lo que es empresa unipersonal. Vamos a entrar a lo que es empresa pública, que también es importante, y lo demás, el trabajo del fichero va relacionado a las sociedades comerciales, que ahí se van a ir dando cuenta el tipo de responsabilidad, cómo se constituyen aportes, acciones y todo lo demás. Muchísimas gracias, chicos. Nos vemos en otra explicación.